Bueno amigos, continuando con la segunda parte, vamos a ir describiendo las escalas de medición del dolor. Y hay algunos enfoques interesantes que el órgano rector, la Organización Mundial de la Salud, describe para las mismas. Y vamos a cerrar con la aplicación de algunas investigaciones en las cuales se ha podido observar algunos detalles de lo descrito en la primera parte, es decir, las fibras A delta, las fibras de tipo C también, y observando el vínculo que tienen estas hacia la investigación. Hay un, hay un esquema que voy a tratar de mencionar en el video que ustedes van a visualizar, en el cual ustedes van a encontrar allí cómo es que en el campo del dolor se vienen trabajando técnicas importantes desde el lado clínico, sobre todo en países del primer mundo. Pero también es importante observar algunos alcances como esta escala analógica visual, que partiendo desde el no dolor hasta el dolor cada vez más severo, fue validándose y alcanzando una adecuación en servir como un instrumento para poder determinar el dolor. Y nos estamos refiriendo a la escala visual analógica, denominada EVA, que lo que trata de medir es la intensidad del dolor. Esta, como vemos en el gráfico, se representa con una línea de 10 centímetros. En uno de los extremos consta la frase no dolor o sin dolor, y en el extremo opuesto el peor dolor imaginable, o denominado también un dolor insoportable. La distancia en centímetros desde el punto de no dolor a la marcada por el paciente representa la intensidad del dolor. Puede disponerse de marcas o no por cada centímetro. Algunos autores precisan que la presencia de estas marcas en algunos casos disminuye la precisión. Aún así, esta escala visual analógica EVA es confiable y válida para muchas poblaciones de pacientes. Muchos artículos han descrito que es una herramienta válida, fácilmente comprensible, que correlaciona bien con la escala numérica verbal. Los resultados de las mediciones deben considerarse más o menos con un error aleatorio de más o menos 2 milímetros. Para ello, desde luego, se necesita que el paciente tenga una buena coordinación motora, visual, y también mencionar que hay algunas limitaciones para los pacientes ancianos y desde luego para pacientes con alteraciones visuales y sedados. Muchos han graduado de la siguiente manera: sin dolor 0 puntos, poco dolor de 1 a 2, el dolor moderado de 3 a 4, el dolor fuerte de 5 a 6, el dolor muy fuerte de 7 a 8 y el dolor insoportable de 9 a 10. Hay algunas mecánicas que avalan también este esquema, le llaman el esquema Auger, que está desarrollado para niños, en el cual a través de un simbolismo, como podemos observar, se pueden ver diferentes fisonomías en la cara de los pequeños y van gradualmente observando la intensidad del dolor, desde una intensidad 0 hasta una intensidad de tipo 10. La International Association for Study of Pain, es decir, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, hoy en día focaliza rostros como ustedes lo están observando, a modo de mimetizar también una escala desde una apariencia normal hasta lograr también una apariencia
con un estímulo altamente doloroso. En estas caras se deja ver cuánto es la intensidad de color. Normalmente se pide señalar la cara desde el extremo izquierdo, en el cual no muestra el dolor, y luego cada cara va mostrando más dolor que el anterior. Y se pide que el paciente califique la cara elegida con puntuaciones como 0, 2, 4, 6, 8 o 10, contando desde la izquierda hacia la derecha. De manera que 0 es sin dolor y el 10 es muchísimo dolor. Se asume también no usar palabras como feliz y triste, y a la vez esta escala tiene por objetivo medir cómo se sienten los niños por dentro y no el aspecto de la cara. Hay algunos elementos que hemos tratado de incluir a efectos de esta segunda parte. Y la primera es una investigación llevada a cabo con el título siguiente: Evaluación del dolor nociceptivo térmico. Recordarán que en la primera parte habíamos visto este tipo de dolor comandado a nivel de la nocicepción de tipo cutáneo en ratas blancas, denominadas Ratus norvegicus spraudlaui o varictomizadas. Esto fue presentado a modo de un artículo de investigación en el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Farmacéuticas en el año 2017. Hay algunas conclusiones importantes aquí que deseo compartir con ustedes. Es importante ver que el papel de los estrógenos juega un papel clave también dentro de la cascada del dolor. Y es que si vislumbramos dos componentes, en el caso de las mujeres pre- y posmenopáusicas, vamos a observar que las mujeres premenopáusicas, la cantidad de 17-beta-estradiol, diríamos, se libera normalmente de los ovarios. Y observando que en la dama posmenopáusica, los procesos mismos de disfunción ovárica van a conllevar cada vez a un hipoestrogenismo y de esta manera pues una disminución de este tipo de estrógeno. Pero si nos centramos en esta diapositiva podemos observar el papel que tienen los estrógenos básicamente en tener un comportamiento antioxidante, es decir, captar radicales libres. Esto lógicamente en pacientes postmenopáusicas genera trastornos de memoria, síntomas vasomotores, problemas de fractura, problemas de atrofia del aparato urogenital, que desde luego, emulando lo que sucede en una paciente postmenopáusica, en este trabajo de investigación se extirparon los ovarios en las retitas blancas a modo de quirúrgicamente observar un proceso de menopausia, valga la redundancia, quirúrgica. Este estudio normalmente luego de realizar la microcirugía dura aproximadamente 3 meses para poder adaptarlas a la menopausia, y esto con el motivo siguiente, de contrastar el umbral del dolor, en este caso de tipo térmico, en animales premenopáusicos y en animales postmenopáusicos. Hay mucha evidencia al respecto, diríamos como evidencia preliminar, y se planteaba el siguiente problema: evaluar el dolor nociceptivo térmico inducido en ratas blancas ovarictomizadas y no ovarictomizadas. Desde luego hubieron dos grupos, y antes mencionado, las ovarictomizadas, es decir, aquellas que se minimiza la cantidad de estrógenos, y aquellas no ovarictomizadas, es decir, las ratas control. Para este tipo de nocicepción térmica se tuvo en cuenta utilizar como metodología un equipo denominado analgesímetro hot plate, que lo que hace es facilitar calor o frío y observar la conducta o el cambio del conductual que tiene el animal de experimentación. Aquí vemos cómo la nocicepción térmica, a través de este
este equipo denominado analgesímetro, va a condicionar una respuesta nociceptiva entre 55 grados centígrados y 4 grados centígrados, tanto hot como cold plate hacia el espécimen. Vemos la programación, el ingreso del espécimen, la permanencia y la respuesta final. Desde luego que la interpretación de estos cuadros son bastante importantes porque la intensidad, es decir, mirando desde el tiempo de reacción, vamos a observar que en las ratas que no fueron ovarectomizadas, es decir, las ratas que tienen una cantidad de estrógeno normal, respondieron mucho mejor al dolor térmico, es decir, a la nocicepción térmica, a diferencia de las ratas ovarectomizadas. Y eso se puede observar estadísticamente significativo, así como en el tiempo de reacción. ¿Esto a dónde nos conlleva? Nos conlleva a que existen mecanismos que regulan la nocicepción de tipo térmica cutánea. Como habíamos observado en la primera parte, existe una vía ascendente en la cual el método que se ha empleado, el hot plate, a través de este analgesímetro, facilita una activación de la vía ascendente. Y como habíamos observado en la primera parte, esta vía ascendente lo que hace es activar el núcleo gris periaqueductal para generar el componente emocional del dolor. Por ende, entonces, una de las explicaciones que se tiene en esta investigación es que las ratas que tienen una cantidad normal de estrógenos estarían activando receptores de oxitocina, los mismos que tendrían una capacidad también de generar una nocicepción térmica. Esto, desde luego que al observar los procesos de ovarectomía, es decir, al retirar los ovarios y al disminuir la cantidad de estrógenos, estos estarían minimizando la liberación y activación de los receptores de oxitocina y por ende, en estas ratas ovarectomizadas, es decir, con disminución de estrógenos, la respuesta al dolor sería mucho más intensa. Entonces, podemos vislumbrar que los estrógenos tienen mucho que ver con el umbral del dolor. La conclusión es que el efecto nociceptivo térmico se observó que tuvo un promedio de 8,1 en ratas ovarectomizadas, mientras que para ratas no ovarectomizadas 5,1. Es decir, en estas ratas que fueron ovarectomizadas, el tiempo de reacción fue mucho mayor. Inclusive también cuando se utilizó el cold plate, es decir, el plato frío, también respondieron de la misma manera cuando no tenían ovarios respecto a las que no fueron ovarectomizadas. Y por último, este trabajo, el efecto analgésico de una pomada de Piper Aduncum Matico en pacientes con osteoartrosis, que se viene llevando a cabo en medicina complementaria de la salud en Cajamarca, nos permite también vislumbrar cómo es que este tipo de dolor que habíamos visto en el esquema de etapa número 1, que tiene que ver con articulaciones, estábamos viendo las fibras A delta y las fibras C tienen un comportamiento del todo importante para este tipo de manifestación. Entonces, como podemos observar, en esta segunda etapa hay mucho por hacer, sobre todo en tratar de aplicar las teorías que se tienen ligadas a la neuroanatomía, los mecanismos fisiopatológicos del dolor, la liberación, llámese de los neurotransmisores excitatorios como glutamato principalmente, que está ligado a la vía ascendente, y la liberación de mediadores inhibitorios, como son las endorfinas, como es el GABA, como es la misma serotonina, la noradrenalina, que entran a tallar por la vía ascendente
también denominada neuromoduladora. Y finalmente hacer de estímulo que todo este contexto teórico requiere también de generar investigación en el mismo para poder generar la aplicación de los conceptos antes mencionados. Muchas gracias.